¿Cómo están? Buenas tardes. Me voy a esperar a que se empiecen a juntar por aquí. Vamos a tener hoy un en vivo muy interesante. Estoy muy emocionada de esta plática que vamos a tener ahorita. El día de hoy vamos a tener a la doctora Natalie Charpak y ella es cofundadora y pediatra de la Fundación Madre Canguro. Entonces la voy a aceptar porque creo que ya está por aquí. Denme un segundito. Hola a todas, bienvenidas, qué bueno que están aquí. Hola doctora. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Ay, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. No, 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 no. Es una semana muy importante. Doctora, cuéntanos un poquito de usted, por favor. Mira, yo tengo, como usted puede ver, un acento francés muy pesado y probablemente voy a morir con mi acento francés. Yo soy francesa y pediatra francesa y vine en Colombia hace como más de 30 años. Uh-huh. Y ya soy colombiana y pediatra colombiana. Y empecé en 1997-8. Hice mi rural, que estaba la convalidación de mi diploma en el programa Madre Canguro del Instituto Materno Infantil. Y a partir de este momento seguí con el programa, con la parte de evaluación, la parte de difusión, la parte de protocolización del programa Madre Canguro, hace más de 30 años. Ok, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad, estoy muy contenta de que esté aquí conmigo. Y pues antes que nada vamos a contarles a todas estas mamás que se están uniendo. Mamás, acuérdense que si me quieren ir enviando preguntas, las pueden enviar y vamos a tratar de contestarlas. Pero antes que nada, doctora, si pudiéramos explicarles qué es pues el programa Madre Canguro. Mira, el método Madre Canguro, bueno, es un método dirigido al niño prematuro o de bajo peso al nacer, principalmente, ¿no? Es un método que tiene tres componentes. La gente conoce siempre el método canguro, confunde el método canguro con el contacto piel a piel. Sí, la posición canguro es uno de los componentes del método. Se pone el bebé en una posición, hay que aprender a ponerlo bien vertical, vertical sobre el pecho, solamente la mamá, pero puede ser del papá, de la abuela. Bueno, y eso permite, y se hace mucho cuidado a la posición de la cabeza para que él pueda respirar bien. Y usamos una faja para mantenerlo en la buena posición, para que no se desliza, como son un poquito hipotónicos cuando son pequeños, para que no se desliza y siempre hay el riesgo que no pueda respirar de manera libremente, ¿no? Entonces, eso es la posición canguro. Como es para regulación térmica, el ideal es 24 horas. ¿Sí? Cuando un bebé prematuro no está en posición canguro, tiene que estar en una incubadora, Claro. porque no regula su temperatura. ¿Sí? Pero más tiempo está con la mamá, más beneficio hay. ¿Sí? Eso es, yo me dediqué con el grupo de investigación de la Fundación Canguro a hacer investigación sobre cada aspecto del método canguro. Y acabamos ahorita de tener un artículo que muestra que mientras que el bebé está en posición canguro, más tiempo en posición canguro, más engorda. Pero no solamente el peso, la talla y la cabeza. Y la cabeza quiere decir el cerebro. También hace como un mes publicamos otro artículo que muestra que más tiempo está el bebé en canguro, menos apnea hace. La apnea es cuando el prematuro deja de respirar o hace pausa en su respiración. Y más, hay mucho más beneficios, pero
el segundo componente del método canguro es la lactancia materna para el niño prematuro. Y en muchos países del mundo, especialmente los más ricos, ya casi todos hacen posición canguro. Pero cuando uno habla del segundo componente, que es la lactancia del niño prematuro, aquí sí la gente se queda floja, ¿sí? Y le voy a decir algo, es mucho más difícil poner un bebé prematuro al seno y lograr una lactancia exitosa, ¿sí? Que poner un bebé en posición canguro. Entonces, eso es el segundo componente. Y el tercer componente, que es muy interesante para mí y que tiene muchos beneficios, es que cuando la mamá está entrenada a cargar su bebé, a alimentarlo, y cuando el bebé está entrenado a estar alimentado por su mamá, estar cargado, entonces el mejor sitio para esta diada es la casa, porque realmente el hospital a este momento no les puede traer realmente mucho más que lo que la mamá le puede traer a su bebé. Entonces es la salida precoz en la casa, en posición canguro, 24 horas, que sea con mamá o papá, con un seguimiento muy cercano en un programa Madre Canguro ambulatorio. Eso es el tercer componente. Y este componente es muy difícil. Y le voy a decir algo, eso va con el desarrollo del país. En los países donde usted solamente lucha para la sobrevida o la supervivencia del niño, usualmente no hay seguimiento. Hay solamente la posición canguro y la lactancia materna. Pero en los países donde ya se preocupan de qué pasa con estos niños de alto riesgo y donde ya se lanzan en la parte de seguimiento, eso va con el desarrollo. Eso es el método canguro. Ay, pues es maravilloso y las tres partes son muy importantes. Creo que tiene mucha razón. Muchas veces confundimos el contacto piel a piel con el método canguro, que es mucho más amplio y yo he tenido la oportunidad de trabajar con bebés prematuros estableciendo lactancia y como dice, es mucho más complicado de lo que uno pensaría y probablemente llevar estos pasos nos va a llevar a lograrlo con más facilidad. Sabemos que este método nació en Colombia. Quería preguntarle por qué ahí, cómo fue que nació. Mira, el método Madre Canguro fue ideado por un pediatra que se llamaba el doctor Edgar Rey Sanabria en una institución que se llamaba el Instituto Materno Infantil en Bogotá, que recibían la población la más pobre de la ciudad y había como 30,000 partos al año. Usted se puede imaginar qué pasaba. Había incubadora, pero por supuesto no en cantidad suficiente para responder a la demanda. Entonces el doctor Edgar Rey sí se inventó, ideó, estaba el jefe de pediatría, eso fue en 1978, yo no estaba, sí es lo que he podido leer y lo conocí. Él se ideó el seguimiento ambulatorio del niño prematuro sacándolo en posición canguro. Sí, que realmente fue el inicio con pura lactancia materna exclusiva, posición canguro 24 horas, se iban y regresaban y lo veían en una consulta. Después entró otro pediatra que se llama el doctor Héctor Martínez Gómez y unos años después el doctor Luis Navarrete Pérez. Y yo creo que estos tres realmente fueron los pioneros aquí en Colombia en el Instituto Materno Infantil con todos los pediatras del instituto también fueron los pioneros del método Madre Canguro. Yo llegué en 10 años después, en 86, hice mi rural en 87, empecé el primer estudio, digamos, riguroso
riguroso comparando los bebés del materno infantil con los bebés del Instituto del Seguro Social para ver cómo salían de los dos lados. Ok. ¿Sí? Y después ya hice un estudio experimental en el Seguro Social, después el mismo grupo montamos la Fundación Canguro y seguimos trabajando sobre la evaluación y cada vez hemos tratado de mejorar, digamos, el método para tener mejores resultados. Sí, la mortalidad en este tiempo estaba como 5%, ahora es 0.2%, es así, sistematizando, creando un método que se pudo difundir, ¿no? Porque a partir del momento que usted estandariza, usted hace reglas, las puede modificar, pero siempre la modifica para tener mejores resultados. Entonces usted puede entrenar a la gente para que vengan y reproduzcan el mismo método. Entonces fue el trabajo de estos 20 años, la investigación y la difusión, y también hay 50 programas canguro en Colombia. Hay unas guías que son publicadas por el Ministerio de Salud y que todos los programas tratan de seguir. Y hay unos centros de excelencia en método canguro donde se mira regularmente los resultados. Entonces, Colombia es algo interesante. No solamente es donde nació el método, pero también es un sitio, es un país donde hay una difusión a nivel país y es muy interesante. Oye, le quiero preguntar rápido porque me preguntó una mamá ahorita aquí, me decía que si pudiera decirnos los nombres de los estudios y cómo pudieran tener acceso a ellos. Uy, pero es que hay muchos. Hay muchos. Si nos pregunta, bueno, en la página de la Fundación hay, pero también tenemos una que se llama la Aventura Canguro, en el cual estamos haciendo un recompilado de todos los estudios. Entonces, si nos escribe al mail de la Fundación Canguro, es algo que podemos colaborar. Pueden escribir al mail o les pueden mandar un mensaje por Instagram también. Les voy a dejar ahorita la página para que ustedes puedan ir a su página y empezar a leer sobre el método canguro. ¿Cómo llegó usted, doctora, a este método? Mira, yo hice mi pediatría en Francia y después vine en Colombia y yo tenía costumbre de ver niños en sus incubadoras con la mamá afuera mirando el bebé. Así y también viví estas unidades que llamaban de engorde, donde se esperaba, los niños estaban aquí y se esperaban que tenían que engordar para salir a un peso fijo sin que nadie sepa por qué este peso y por qué no otro. Y especialmente en los niños prematuros eso estaba, diría yo, una tragedia, ¿no? Porque ningún mamá va a tener leche materna. Quiero decir, eso estaba bastante terrible. Y en el materno infantil yo me quedé muy impresionada por el confort de estos bebés cuando estaban en piel a piel. Mira, se ponía un bebé en piel a piel y ¡op! Sueño profundo. Cuando es el tipo de sueño que usted no ve en incubadora, ¿no? Claro. Y estas mamás que hay veces con un nivel, digamos, de educación muy baja, se volvían expertas. ¿Sí? Ellas solamente querían aprender a manejar bien su bebé para sacarlo adelante, ¿no? Claro. Y aprendían a amamantar. Es que amamantar un bebé inmaduro es un trabajo más que nosotros, al menos en la parte nutricional, en la guía canguro, le damos comida cada 2 horas, ¿sí? Entonces, imagínese usted el tiempo de ponerlo al seno, de estimularlo, de despertarlo, más cuando es inmaduro, acaso extraer, darle con jeringa. Es un trabajo para estas mamás tremendo. Pero después sí que están orgullosas, Claro. hay que decir. Y tienen razón.
Nosotros no hacemos nada más que dar el soporte. El trabajo lo hacen ellas. Entonces después hay un orgullo muy grande que se respeta porque es mucho trabajo. Claro, ahora con esto que me está diciendo, hay estudios sobre el beneficio a la madre, porque platicamos mucho del beneficio a la bebé, al bebé, pero estoy segura que hay muchos beneficios emocionales a la madre también con el método canguro, por lo menos de vínculo con el bebé. Mira, lo que se mostró es que se establece un vínculo antes, Claro. que la mamá entiende mejor su bebé. ¿Sí? Ella interpreta los signos mejor de su bebé. Hay unos estudios muy interesantes sobre la depresión postparto, ¿sí? Porque hay menos depresión postparto. Y yo le puedo contar una cosa. Tuvimos la visita de una grande experta en lactancia materna que se llama Gro Nylander, que es de Noruega. Ella vino a visitar el canguro un sábado en la mañana preguntando a las mamás, pero y la depresión y todo este trabajo en la casa, en el ambulatorio, ¿no? Y usted tiene que venir y usted... Y finalmente hay una mamá que le dijo, mira doctora, seamos sinceras, no hay tiempo para ser deprimida con todo este trabajo. Tienes razón. Entonces, sí, pero si usted lo reflexiona, eso va muy lejos. Sí, hay una mamá en el 12 de octubre en España que respondió que hacer canguro no es un papá. Bueno, pero él respondió diciendo que estaba mejor que tomar una píldora antidepresiva. Y la mamá lo que dijo y que me gustó mucho, dijo que hacer canguro estaba a pasar de preocuparse a ocuparse. Ay, qué Entonces, bueno. mira, eso también va lejos, eso es bien lejos. Es que el método canguro, de una manera, usted devuelve a la mamá y al papá, especialmente a la mamá, el derecho de ser la mejor una vez que le enseña cómo manejar a su bebé, ¿sí? Entonces, y yo creo que hay muchas unidades donde cierran la puerta, donde los papás son considerados como visitas. Usted ve que es escrito de 2 a 3 y en la mañana de 11 a 12. Entonces, los papás son una visita, cuando eso no debería ser. Los papás tienen que estar al lado de su bebé que los necesita. ¿Cómo decir? Que el contacto, la transferencia de sentimiento de todo pasa por otra cosa que el idioma. Aquí lo cargan, se saca leche para que se pueda administrar al pequeño, se sabe que la leche materna y el colostro es lo mejor para el prematuro. Y más chiquito, mejor es. Pero una mujer no es una vaca. El hecho de cargar su bebé ya entiende y la leche sale sola. Claro. Sí, ella se puede sacar colostro y lo puede poner. Yo descubrí muchas cosas con canguro que me tocó desaprender. Por ejemplo, que un bebé no succiona antes de 34 semanas, sino va a bajar de peso. Y cuando me fui a Suecia a mirar el canguro allá, mira, el bebé cargado 29 semanas al seno. Wow. Usted dice, es lo que bueno, yo le iba a preguntar eso, ¿desde qué semana se puede empezar a poner en método canguro? Y qué específico, porque muchas mamás me escribieron cuando íbamos a iniciar esta plática y me preguntaron, me dijeron, yo tengo a mi bebé en terapia intensiva en tal lugar y en tal lugar, ¿desde qué edad se empieza a hacer esto? ¿Desde qué etapa gestacional? ¿O qué especificaciones tiene que tener este bebé o características? Entonces, mira, lo que más frecuente está escrito es cuando el bebé y la mamá están listos. ¿Qué quiere decir que el bebé está listo? Es que se puede manipular sin que haya variaciones en su frecuencia cardíaca, en su frecuencia respiratoria, en su saturación. Quiero decir, se puede manipular para ponerlo sobre su mamá en posición canguro. Sí, yo le recuerdo que el bebé cuando está en posición canguro
mejora su saturación, mejora su estabilidad fisiológica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque reconoce el olor, reconoce el ruido del corazón que escuchaba adentro, ahora es afuera, pero bueno, es un ruido que lo tranquiliza, escucha la voz, tiene la termorregulación y tiene también los movimientos respiratorios que tiene la mamá. Entonces, de una manera, no podemos reponerlo adentro, pero lo ponemos afuera lo más cerca posible del estado que estaba antes. Entonces, este niño, si yo corro, por ejemplo, mis colegas que hacen canguro hace más de 20 años, y ellos dicen el canguro colombiano, ellos ponen 500 gramos en canguro sin problema. Pueden tener tubos, pueden tener catéter umbilical, que eso no les molesta a ellos. Lo que piensan ellos es que para este niño lo mejor es estar sobre su mamá. Hay un estudio que actualmente está en curso y cuyos resultados van a estar disponibles en junio 21. Está registrado el protocolo y es Noruega y Suecia. Okay. Ellos pretenden que no solamente el bebé se pone en canguro después de estabilización. Ellos pretenden que el niño se estabiliza en posición canguro. Entonces, eso es muy nuevo. Y lo están haciendo con niños que nacen entre 28 semanas y 32 semanas en varias instituciones en Suecia, Noruega. Sortean el bebé. Hay un bebé que va directamente sobre su mamá, apenas nace, aquí. Aquí hacen, si es necesario, la reanimación, aquí hacen la presión positiva, aquí, y llevan mamá y bebé en cuidado intensivo. Y los otros bebés, entonces el que no cae en este grupo, lo hacen afuera y después lo llevan a cuidado intensivo. Y van a mirar cómo están estos dos grupos de niños. Eso es muy interesante. Claro, muy interesante. Sí, entonces, mira, la pelea es que ahorita todos los países ricos que salvan niños muy chiquitos quieren menos secuelas porque como los siguen, se sabe que los niños que fueron prematuros, hay veces problemas de coordinación, problemas de matemática, de comportamiento, etc. Entonces, ellos implementan el canguro para eso. En los países que deberían copiarlo, no quieren. Entonces, eso es la pelea. Doctora, para todos los bebés toca canguro. Todos los bebés. Otra pregunta, ¿en qué momento pasarían, qué características tendrían que tener esta mamá y este bebé para poderse ir a cuidados ambulatorios en casa? ¿No? Salir del hospital. Y quiero explicar rápido, si puedo explicar un poquito para las mamás, porque me preguntó alguien ahí, eso quiere decir que la mamá puede quedarse, nada más para aclarar, 24 horas en el hospital con su bebé. Mira, eso depende de los países. Por ejemplo, en África hay muchos países que hacen canguro, no hay transporte. Entonces crearon salas madre-hijo donde se queda la mamá hasta que el niño no sea tan frágil, pero es desmedicalizado. Pasa una vez al día la enfermera, el pediatra, etc. Y dan consejos, educación, y cuando el bebé ya puede regresar a la semana, se va a su casa y regresa a la semana. Si usted corre Bogotá, que es 8 millones de habitantes, que es 90% de acceso a canguro, que sean ricos o pobres, hay 15 programas canguro en Bogotá y hay acceso para todos. ¿Cómo es? Aquí es diferente. Cuando el bebé está capaz de succionar el seno de su mamá y que la mamá sabe alimentarlo y que el bebé ha subido de peso unos días con una mamá que lo carga 12 horas. Si ella viene en la mañana, se va por la noche, pero dura y deja su leche, el niño tiene leche materna, la mamá sabe manejar su bebé, entonces se va a la casa. Pero, ojo, regresa con el canguro ambulatorio en las 48 horas. Okay. Ella tiene su cita y después viene cada día hasta que el niño suba 15 gramos kilo día. Ya sabemos
carga su bebé 24 horas. Ella llega el primer día, eso dura 1 hora, viene con la abuela, con la suegra, con el papá. Yo hablo afuera del periodo COVID. Actualmente solamente aceptamos una persona. Pero digamos una persona para ayudar a la mamá. Pero digamos, normalmente ella viene y es este programa ambulatorio. Hasta 40 semanas va a venir todos los días hasta que sube 15 gramos kilo día. Va a pasar por el oftalmólogo. A 40 semanas pasa al tamizado de audición. Ve el pediatra cada semana, al inicio cada día. Hay una psicóloga que le ayuda en cualquier problema que tenga. Eso hasta 40 semanas. Y después hay un año más de seguimiento donde se hace la parte neuropsicomotor, etc. Entonces, los programas canguro, yo podría definirlo como programas de alto riesgo donde se hace el mínimo al cual estos niños tienen derecho. Pero hay un teléfono también, donde responde un pediatra, afuera de los horarios de consulta, si hay susto, si hay cualquier cosa que la mamá tiene que verificar. Es bien interesante. Y no, está maravilloso. La verdad es que exista un programa así que acompañe, porque además recibir un bebé prematuro, la gran mayoría de las mamás que reciben un bebé prematuro nunca se preparan con anticipación porque no saben que van a tener un bebé prematuro. Exacto. Y el tener una red de apoyo como esta, porque suena que se sienten muy seguras, ¿no? Por lo menos regresan diario, tienen un teléfono al que pueden hablar, se les está dando seguimiento. Y esta parte de generar este vínculo con su bebé y este seguimiento tan claro, tiene que hacer que este proceso sea mucho mejor y mucho más fácil para los dos. Tengo aquí una pregunta que me mandaron que dice, ¿quiere decir que el bebé prematuro se desarrolla casi igual en posición canguro que dentro del vientre materno? Bueno, eso es la meta, eso es una muy buena pregunta. Mira, si yo le hago la pregunta, el cerebro de su bebé en la barriga de la mamá, ¿qué hace que crezca? ¿Qué lo estimula? Eh bien, lo estimula toda la parte neurosensorial, los movimientos, el ruido, la luz. Eso, de lo que sepamos, eso es lo que le ayuda a crecer, a conectarse. Hay 40,000 conexiones por segundo entre 28 semanas y 35. Yo quiero decir, este último trimestre es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de una manera? Tratamos de reponer este bebé en una situación la menos estresante posible. Claro. ¿Sí? Y finalmente, la menos estresante posible sí es su mamá. Su mamá aquí afuera con la ayuda del papá, pero la mamá es la base. ¿Sí? Entonces, sí es importante. Doctora, y preguntan aquí también, ¿cómo vamos en México en cuanto al método canguro y cómo vamos en otros países? Suena que ustedes en Colombia ya lo tienen muy implementado, ¿no? ¿Cómo está en otros países? Y si sabe cómo vamos aquí en México. Yo nunca he entendido República Dominicana el canguro está bien difundido. Okay. Ellos tienen como 8 programas canguro repartidos sobre todo el país. Es que el canguro también tiene ventaja de todos los lados, para el hospital también, porque usted tiene una rotación cama, puede poner niño más crítico en las incubadoras, en vez de tener bebé que no engordan en sus incubadoras. Todo el mundo gana con el canguro. Primero el bebé, la familia, el hospital y finalmente la sociedad teniendo niños y mamás en mejor salud. México, diría yo, mira, la gente, hay un defecto, no se me va a enojar, yo soy francesa, pero la gente mira Estados Unidos y la gente dice, pero mira que en Estados Unidos hay canguro, pero poquito, eso no es tan importante. Pero la gente se olvida algo. En Estados Unidos no hay licencia de maternidad. No. Es que en Colombia hay 14 semanas de licencia de maternidad y se adiciona además las semanas de prematurez hasta 37.
Entonces, si nace un 27, la mamá tiene 14 más 10 semanas, 24 semanas. Sí, eso es de una manera, en muchos países donde hay canguro, hay licencia de maternidad, para que la mamá pueda venir y quedarse todo el día con su bebé. Si usted coge un país donde no hay garantía para la mamá que puede quedarse, claro, es muy difícil. A las 5 de la tarde vienen las mamás y cargan, pero no es igual. México, yo no sé exactamente cómo es la licencia, pero yo diría que la gente cree que el método canguro no es tecnología. Sí, y la gente quiere la tecnología y es un error tremendo, porque con el método canguro usted baja la infección, pero mucho más que cualquier antibiótico nuevo, ¿sí? Usted evita la enterocolitis haciendo que hay leche materna para los más prematuros, entonces disminuye la enterocolitis. Usted mejora el crecimiento cerebral. No, pero yo quiero decir, los beneficios son... podrían, si fuera una tecnología, el próximo día todo el mundo la adopta, ¿sí ve? Claro. Entonces México es flojo, en toda honestidad, con el método canguro, y hay que lucharlo, y lo estamos luchando con un doctor del INPER. El doctor nos escribió, nos dio una lista de 3 hospitales que el doctor Humberto Arrero, diciendo, mira, ellos quieren hacer canguro, toca ayudarlos, mandamos eso a UNICEF, México, pero antes de la pandemia. Entonces, claro, ahorita estamos esperando que las cosas se mejoran un poquito para poder llamar otra vez UNICEF y ver si apoyan, que vengan aquí, comparten el trabajo con nosotros y montan centros de excelencia allá en método canguro para que los otros hospitales puedan todos ir y difundir así en México el canguro. Yo estoy mala, hay un centro que hace canguro, que es el hospital, el viejo hospital civil, que se llama de Guadalajara. En Guadalajara. Ellos hacen canguro hace años y cada año hacen el aniversario de su programa canguro. Yo estoy injusta aquí, pero digamos, si no, es un poquito flojo. Y mis colegas mexicanos están de acuerdo. Pues ojalá que acabando la pandemia podamos, pues se pueda traer, porque hace mucha falta en México. Los prematuros es uno de los casos en los que necesitamos mucha ayuda. Y alguien me preguntaba si en Colombia este programa es gratuito. ¿Es gratuito para las mamás de bajos recursos? Sí, ok. Doctora, y por otro lado, ¿cuál es el papel del papá en esto? ¿En qué forma pueden apoyar los papás? Mira, es muy interesante porque los papás tratamos de obligar al papá a cargar. Si usted logra poner el bebé sobre el papá, le recuerdo que Colombia son machistas también como en México. Si usted logra poner el bebé sobre el papá, ha ganado. ¿Sí? Porque tenemos unos testimonios de papá que nos explican la ternura. Además, el hombre tiene la piel de un grado más por la testosterona. Entonces, los bebés salen primero de la posición canguro con el papá. Porque nosotros nunca sacamos el bebé de la posición canguro. El bebé suda, arruña a su mamá y quiere salir. Y siempre es una curva con 38 semanas, cuando está a término. Ya no tolera la posición 24 horas. Pero el canguro es unas semanas, tampoco es, sí, es mucho trabajo, pero un tiempo corto. Entonces, los papás cargan los bebés y ven que con su calor, entonces, sienten que hacen algo diferente de la mujer, lo que es cierto porque tiene la piel más caliente. Y cuando llega del trabajo, entonces carga el bebé, vienen a la consulta, más del 50% de las mujeres vienen con el esposo. Hicimos un estudio, el primer estudio experimental que hicimos que al año los papás que habían cargado su bebé
estaban más presentes durante el año y compraban juguetes más en relación con el desarrollo. Había como un canal de comunicación. Ellos cargan y ayudan hasta 40 semanas. Cuando el bebé ya está afuera, ellos no es igual. Para ellos ya hicieron su parte. Pero si la mamá no puede venir con el papá trae el bebé solo a la consulta, por ejemplo. Hay cosas particulares. Entonces, hay juguetes más en relación y están más presentes en el hogar. Y mostramos que 20 años después, puede imaginarse, estas familias donde el papá cargo estaba más presente, hay menos divorcio. Oh, wow. Eso sí, sí, estábamos muy sorprendidos porque no estábamos buscando eso, pero Claro. lo miramos por curiosidad. Entonces, los hombres muchas veces no cargan el bebé o no participan por culpa de la mujer, porque ella no los deja, las abuelas tampoco. Entonces, nosotros, nuestro rol estaba darle un lugar Claro, para al que papá. pueda cargar su bebé. Sí, él no puede amamantar, pero puede cargar, puede ayudar y todo. Y vimos el impacto que eso tiene al año y 20 años después. Increíble. Doctora, y me preguntan también si este método es exclusivo para prematuros, por ejemplo, bebés que estuvieran en terapia intensiva por alguna razón que no fuera prematurez, ¿pudieran beneficiarse de él? Mira, hay estudios efectivamente. Ahora el niño a término no necesita que usted lo ayude a regular su temperatura, pero todos los otros beneficios se ha mostrado que sí los tiene. La cosa es que si pone usted un bebé a término aquí, él no tolera, suda, ruña, no quiere. Va a aceptar unas horas cuando duerme, pero si yo tenía un bebé que se asfixió, que pasó por cuidado intensivo, yo sí lo pondría aquí. Yo lo pondría aquí el tiempo que él acepta. Que él acepte. Sí, porque yo lo que le doy es menos estrés. De todas maneras no lo va a tolerar mucho tiempo, pero el tiempo que lo tolera solamente puede ser beneficioso. Eso sí es cierto. Doctora, y en este momento que está haciendo la fundación como tal, ¿cuáles son los planes de la fundación en el próximo año? Yo sé que ahorita muchas cosas se frenaron debido al COVID, pero ¿qué planes tienen a futuro? Entonces, por el COVID, bueno, estamos haciendo y preparando cursos virtuales, ¿por qué no? Y especialmente un diplomado con una universidad grande de 120 horas en español y tenemos cursos más corticos virtuales de sensibilización por grupo de 20. Eso es interesante también. ¿Estos diplomados son solo para médicos o para qué tipo de especialistas es? No, el diplomado es para profesionales, enfermeras, pediatras, médicos, fisioterapistas, y los cursos sí son mucho más abiertos a la gente que quieren entender qué es el canguro, que no es el piel a piel nomás, pero que es mucho más y que hay que entender el canguro para pensar montarlo, ¿no? Eso es una cosa. La segunda cosa, sigue la investigación. Eso sí, estamos, la parte investigativa siempre fue importante para la fundación. Tenemos varios proyectos que estamos buscando fondos y proyectos que hemos acabado y proyectos de antropología, entre otros, tratando de entender la percepción del prematuro de parte de las poblaciones indígenas o afro, que hay veces es diferente. Entonces, toda la parte investigativa sí anda, porque eso es muy importante. Y buscamos, no es fácil, actualmente no es fácil, porque si usted hace algo que no es COVID, la gente ni lo mira. Sí. Y la parte de entrenamiento la vamos a retomar. Sí, ya cuando se puede viajar, porque antes no. La meta es dar acceso
a un método madre canguro de calidad a todos los prematuros o bajo peso al nacer del mundo. Hay que luchar ya, yo diría que en el mundo la gente lo utiliza, pero no hemos acabado, hay que seguir hasta que no nos necesitan más. Pues muchas felicidades, doctora. Es un orgullo tenerla aquí. De verdad, felicidades porque es un trabajo impresionante. Yo comparto con usted esta pasión por los prematuros y la verdad es que me emociona el saber que pueda pues implementarse algo así también en nuestro país, porque estoy segura que va a cambiar la vida de muchos bebés y de muchas familias. Entonces, muchas felicidades porque sé que lo están cambiando en todas partes del mundo y le agradezco muchísimo que se tomara el tiempo de estar aquí conmigo el día de hoy. Ay, me gustaría mucho que en México, yo tengo mucha admiración. Recuérdase, ya soy colombiana con acento francés y me encantaría que el canguro sea difundido de manera sistemática en México. Ojalá que sí. Vamos a trabajar para que eso suceda. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias, chicos. Los que quieran buscarla, ahorita les voy a dejar la página para que puedan seguir la página del método canguro en Colombia. Y le hago una pregunta rápida que me pusieron aquí antes de que se me vaya. ¿Cuánto es el peso máximo que tiene un bebé que tiene bajo peso? Supongo que quieren saber qué se considera bajo peso para un bebé. Bajo peso internacionalmente es menos de 2.500. Menos de 2.500. Y nosotros recibimos en el canguro ambulatorio, no hay límite para el intrahospitalario, y al ambulatorio los niños nos llegan entre 32 a 34 semanas y tuvimos niños de 1.600, 1.700 gramos sin problema. Perfecto. Bueno, doctora, pues le agradezco muchísimo. Felicidades. Es un orgullo tenerla aquí. Sé que nos están mandando muchos mensajitos de felicidades, que es realmente impresionante, que les encantó. Entonces, pues le agradezco mucho, le mando un abrazo muy grande y ojalá que tengamos estos programas aquí en el país muy pronto. Bueno, gracias. Hasta luego.